Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienzan las noticias de último momento. Cacho Herrera ya está listo para contarnos muchas de las noticias. ¿Cuáles son las más destacadas? Conflicto con la Embajada de los Estados Unidos. El gobierno la acusa de intromisión. Primero la acusó de estar urdiendo un golpe blanco. Esta tarde comienzan las negociaciones, la segunda ronda, entre el gobierno y el transporte pesado. Si no hay humo blanco, habrá bloqueos a partir del jueves. Les comento que Oruro ya está bloqueado, un conflicto con el alcalde masista, pariente de Evo Morales. Bueno, esto y mucho más en la siguiente edición. Cacho, buenos días. Hola Amalia, ¿cómo estás? Hola amigos del planeta. Antes de comenzar el programa de hoy, tenemos que referirnos a un tema que nos preocupa como programa, a Amalia, a Datápolis, incluso a un compañero muy cercano nuestro que es Carlos Valverde. ¿De qué se trata, Amalia, este tema? Bueno, me ha llamado un montón de amigos que han recibido un video que está circulando por todas las redes sociales en las que yo aparezco hablando con Carlos Valverde, aparentemente en un programa de El Deber. O sea, estamos metidos en el baile El Deber, Carlos Valverde y mi persona. Nada de esto ha ocurrido. Nada de esto ha ocurrido. El diálogo con Valverde nunca se produjo. La entrevista en El Deber nunca se produjo. Es inteligencia artificial. Es la advertencia de las barbaridades que se pueden hacer con inteligencia artificial. Se trata de una estafa. Como los estafadores no tienen un anzuelo, un prestigio, una empresa conocida, un NIT, algo que los respalde, se apoyan en el prestigio de gente conocida. Esto ocurre en el mundo entero, pero en este caso se apoyan en el prestigio de Carlos Valverde, mío, y le ponen el sello del deber, para que la gente diga, bueno, si Amalia Pando depositó dinero en esta empresa y dice que ganó mucho dinero, pues yo también depositaré mi plata. Es una estafa utilizando nuestro prestigio, utilizándonos como anzuelo, como falso anzuelo. Y no hay dónde quejarse, Cachito, no hay dónde quejarse. El objetivo es robar plata de la gente. Para robar plata de la gente nos usan como anzuelo. Esa entrevista nunca ocurrió, aunque parece muy real. Es mi rostro, es mi cara, es el rostro de Valverde, es la voz de Valverde. Es difícil dudar. Cualquier persona diría, eso ha ocurrido. Y dice, Amalia Pando retiró esta entrevista de las redes porque el Banco Central le advirtió que no podía hacerlo, pero nosotros hemos rescatado la entrevista y aquí está. Y entonces es larguísimo. Cacho, es que es para no creer. Es mi cara, es mi voz, la de Carlos, es la voz, el sello del deber. Es difícil dudar, tú lo estás viendo, ¿no? Ver para creer y ahí está. Y el objetivo es la estafa. Que la gente apriete el link de la empresa y deposite plata. ¿Por qué? Porque Amalia Pando dice que ganó mucho dinero depositando plata ahí. Es muy grave. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no hay cómo quejarse, porque no hay, la empresa es falsa, no hay responsable. Investigamos, porque una vez anterior ya aparecí en un video entrevistando a un falso médico, no sé si será médico, pero entrevistaba a alguien que se hacía pasar por médico y vendíamos medicamentos para la artritis, ¿no? El objetivo de la entrevista era promover medicamentos para la artritis. Investigamos
y la fuente, el origen del video estaba en Vietnam, cacho, ¿no? Es que no puedes ni quejarte. Bueno, pero eran medicamentos para artritis. Finalmente, si la gente compraba el medicamento y no le hacía bien, era una estafa, pero no de la magnitud de esta, que es plata, es contante y sonante. Le está pidiendo a la gente que depositen plata, 1.000, 2.000, 3.000, cualquier cantidad de plata, y la gente que hace el depósito va a perder la plata. Cacho, va a perder la plata, lo estoy advirtiendo. Nos están usando, están robando de manera digital nuestra identidad, es un robo de nuestra identidad para cometer una estafa, y mucha gente puede caer en ella. Advertidos están. Amalia, lo que comentas es realmente preocupante y es deber nuestro alertar a la gente que no cometa el error de eventualmente hacer depósitos porque tiene que ver con bitcoins, este tipo de negocios que ahora se realizan a través de del mundo del internet. Pero además hay que alertar, Amalia, de que incluso al hacer este tipo de operaciones pueden estar entregando sus datos esenciales a quién sabe quién, ¿no? O sea, puede estar entregando cuentas bancarias, números de cédula de identidad, números telefónicos a una red internacional que luego usan esos datos para otro tipo de fines, ¿no? Entonces, alertamos de que no cometan el error de, primero, no hacer ningún tipo de depósito y luego no entregar ningún tipo de información, porque sale ahí algunos mensajes donde dice, haz clic acá para permitirnos utilizar tus datos. No lo hagan, por favor, no lo hagan, porque van a ser objeto luego de robo de identidad. Alertamos y, vamos a también tomar contacto con Carlos para ver qué es lo que dice y eventualmente para hacer alguna acción conjunta, María. Muchas gracias, Cacho. Pasamos entonces a las noticias más destacadas. ¿Qué te parece esta declaración del gobierno acusando a la embajada norteamericana de intromisión? Esto empezó con una acusación muy grave de Marcelo Montenegro, que es el que dice que hay intromisión, pero anteriormente acusaron a la embajada americana, me parece que Marcelo Montenegro, que es el ministro de Economía, de estar metido en un golpe blanco, es decir, cuando había la ola de bloqueos y amenazas, pues se acusó a la embajada norteamericana de autor intelectual de esa situación de inestabilidad en el país. Bueno, esto ocurrió, Amalia, hace 10 días ya. Si estamos situados en martes, ya hace 11 días de lo que ocurrió con la declaración del ministro de Economía, luego una aclaración de parte de la Embajada de Estados Unidos a través de un documento, de un comunicado. Después de 10, 11 días que se convoque a la encargada de negocios, a la Cancillería, a la señora Debra Evias, de lo más llamativo. ¿Por qué tardaron tanto? Uno se pregunta, para reaccionar de parte del gobierno boliviano a través de la Cancillería. A mí me da una sensación, Amalia, muy extraña, esta demora en la reacción de la Cancillería del Estado, y surge esta convocatoria después de que se conoció que no viene el diésel ruso. Ese diésel ruso aparentemente podría tener consecuencias como sanciones económicas para el país, sobre todo de Estados Unidos, que está restringiendo la circulación mundial de carburantes rusos producto de la invasión a Ucrania. Es extraño, habrá que ver qué es lo que se dice en esta convocatoria que ya se ha hecho oficial, aunque este tipo de conversaciones se quedan en los despachos de los cancilleres, no trasciende mucho de lo que se dice en ese tipo de reuniones, y seguramente algún tipo de mensaje duro va a entregar la canciller Celina Sosa, ¿no? Una advertencia seguramente de que no haya más actos de supuesta intromisión, que están siendo vigilados y que no van a permitir ningún tipo de
actos de conspiración contra el gobierno de Luis Arce. Cacho, no hay relaciones con Estados Unidos desde el gobierno de Evo Morales, que empezó su gestión echando a la DEA y a partir de entonces el apogeo del narcotráfico en el país. Desde entonces se acusa a la embajada norteamericana de conspiración, cero pruebas, muchas acusaciones. Esta vez, cuando no pasaba absolutamente nada, digamos, la embajada estaba aletargada, ¿no? Y de repente hay una acusación, no de la Cancillería, no del presidente ni del vicepresidente, del ministro de Economía, ¿no? Que sin prueba alguna, sin indicio alguno, dice que la embajada norteamericana está gestando un golpe blando. ¿Qué se entiende por un golpe blanco? Se entiende azuzar a un periodo de inestabilidad, azuzar a sectores que están intranquilos, disconformes, para que salgan a la calle, para que creen un ambiente de crisis social, ¿no? Así se entiende esto del golpe blanco. Y Estados Unidos, ¿no? Fue acusado, no hay ninguna prueba, alguito, ¿no? Una reunión, una fotografía, un video, alguien que diga, la embajada me llamó y me dijo que me iba a pagar si es que yo hacía una huelga, alguna prueba. No puedes lanzar una acusación a otro estado de esa magnitud, Cacho. Es una falta de no solo de respeto, de tino político, ¿no? Es tirar por la borda la posibilidad siempre de una solución diplomática ante cualquier conflicto. Y después la embajada americana, cuando se entera de esta acusación, redacta un comunicado y dice: no tengo nada que ver, soy inocente, levantan las manos y dicen: soy inocente, no tengo nada que ver. Y porque respondió diciendo que es inocente ante una acusación tan grave, resulta que ahora la Cancillería acusa a la embajada americana de intromisión y llama a la encargada de negocios, la señora Elvia, porque no hay embajador. Ese acto diplomático de convocar, ¿no?, al responsable de esa misión diplomática es un acto de protesta, ¿no? Es muy grave. Es decir, si estábamos en cero con las relaciones con Estados Unidos, ahora estamos bajo cero, congeladas definitivamente. Adicionalmente, si me permites, Amalia, ayer en el Canal 7, en Bolivia TV, hay un programa en la tarde que es conducido por Pedro García, un periodista cruceño, ex candidato a vicegobernador en la última elección regional, periodista que ahora es arcista, primero fue evista y ahora es arcista. Le dedicó gran parte de su programa de este lunes a un post de Eric Foronda, otro periodista, pero es paceño, que vive ahora en Estados Unidos, que estuvo ligado muchísimo tiempo a la embajada americana. Y hizo de un post de Eric Foronda prácticamente el motivo de su programa totalmente. Entrevistó a varias personas, diciendo qué les parecía este acto también de intromisión por parte de un ex asesor de la embajada americana, porque en el post decía que el gobierno debe $400 millones a través de YPFB a varias proveedoras de combustible, a empresas de servicio, todo ligado con YPFB. Entonces, parece que hay una estrategia, ¿no? O sea, de la convocatoria a la encargada de negocios, el uso del post de Eric Foronda. Ayer lanzó un mensaje nuevamente el presidente en el aniversario de la policía boliviana, diciendo de que hay, y que detrás de todas estas protestas sociales hay un plan para desestabilizar a su gobierno, para cortar su mandato, ¿no?
Entonces están en una estrategia de victimización, de decir, nos están atacando de todo lado, desde el imperialismo, la derecha y la nueva derecha que supuestamente representa Evo Morales, y entonces, pueblo boliviano, no nos dejemos, ¿no? Una cosa parecida. Entonces, quizás están en esta estrategia de victimización. Sí, victimización, Cacho, para encubrir la desastrosa gestión Así es. del presidente Arce y el desastre económico que estamos viviendo, ¿no? Siempre que pasa algo hay una conspiración, un golpe en marcha para que toda la gente que está saliendo a la protesta retroceda, ¿no? Bueno, a ver si le surte. A propósito de protesta, pasemos a la amenaza de bloqueo nacional, además con impacto internacional, del transporte pesado. ¿Cómo están las negociaciones? ¿Cuándo se reúnen? ¿Quién con quién? Los detalles, por favor, Cacho. ¿Cómo no, Amalia? Después de varias idas y venidas, finalmente la reunión entre el gobierno, que la delegación va a estar encabezada por el ministro de Economía, don Marcelo Montenegro, se va a realizar esta tarde, a las 3 de la tarde, en la ciudad de La Paz. Eso ya está de alguna manera confirmado. El transporte pesado viene prácticamente con sus máximos dirigentes de todas las regiones. No va a estar solamente el presidente de la Cámara de Transporte, que es el señor Héctor Mercado, o don Juan Yujra, que es el principal representante de Santa Cruz, sino van a estar todos los altos dirigentes del transporte pesado, y van a venir a discutir temas muy, muy importantes: el tema de la falta de dólares, el suministro muy irregular de combustibles y los abusos que ellos consideran de parte de la aduana y de impuestos nacionales, ¿no? Entonces se va a realizar la reunión y no va a estar, esto también ya ha quedado confirmado de parte de la viceministra de Comunicación, no va a estar el ministro Edgar Montaño, quien ha sido vetado, o sea, en eso sí se salieron con la suya los transportistas, y no va a ser parte de la reunión. ¿A qué acuerdos arribarán? Eso es motivo de la expectativa a nivel nacional, porque estamos a 2 días de que comience el paro indefinido con bloqueo de carreteras y cierre de fronteras. Sí, le han pasado tarjeta amarilla al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, el bailarín, pero el transporte no ha logrado su destitución. Primero pidió la destitución, pero ha logrado algo, sacarlo de por medio, ¿no? Esperemos que lleguen a algún acuerdo, Cacho. Un bloqueo nacional es de un impacto económico y social muy, muy grande. Ojalá lleguen a un acuerdo y que aparezcan los dólares y se acaben las colas en los surtidores. Esperamos que sí, esperamos que sí. Lo del diésel ruso, no pasó nada, ¿no? En este país es un país donde pasa todo y no pasa nada. Cacho, es algo muy grave. Un ministro dice, ha llegado diésel ruso, ha llegado en el barco tal, está en el puerto de Arica, nos va a alcanzar para 10 días, y aparece otro señor, otra autoridad, el presidente de Yacimientos, y dice, mentira, mentira, y no pasa nada. ¿Cómo que mentira y no pasa nada? Falta que alguien dirima, ¿verdad?, quién es el mentiroso. ¿Llegó o no llegó el diésel ruso? O por lo menos, ¿llegó a Arica o no llegó a Arica el diésel ruso? Alguien tiene que dar una explicación. ¿De dónde sacó Montaño esta información? Por este motivo, si fuera falsa la información, el presidente tendría que destituirlo. Y si es el presidente de Yacimientos el mentiroso, tendrían que destituir al presidente de Yacimientos. Pero no pasa nada, nadie dice nada, así quedó la cosa. Es pues muy grave. Ya me quedé ayer tan impactado, quedé pensando después de lo que tú dijiste, y que realmente es una gran probabilidad de que el diésel ruso ya haya entrado a territorio boliviano y no habría manera de saber si está siendo distribuido en los surtidores de nuestro país. Y entonces, como tú dices, esto va, me imagino, a recorrer este viejo camino que ya conocemos.
de que nadie dice nada, todo el mundo se calla y esperan que cualquier otro tema eclipse, tome protagonismo y esto quede en las calendas griegas. A ver, Cacho, un ministro no es un periodista. Tú y yo podemos reproducir lo que dice el periódico ruso, lo que dice Reuters, que es una agencia internacional de mucho peso, ¿no?, que ha tenido que confirmar la fuente, en fin, es muy seria, y todos los otros periódicos, incluyendo lo que te mostré ayer, las noticias del puerto de Arica, ¿verdad? Está muy bien. Pero el ministro no puede reproducir eso. Tú y yo sí podemos reproducir, somos periodistas. Pero el ministro ha tenido que recibir una información interna, Cacho. Algo interno que le dice, vamos a resolver el problema del diésel porque nos está llegando diésel de Rusia. Rusia nos está mandando tanto, está llegando un barco a Arica de tanto, ¿no? Da el nombre del barco, de la compañía naviera, que es la compañía naviera más grande de Rusia, y muy suelto de cuerpo lo suelta. Es absolutamente cierto. Cuando se dan cuenta que el embarque es ilegal, entonces el presidente de Yacimientos hace el desmentido. Es decir, tenía que ser algo sigiloso, clandestino, porque es un diésel que está sancionado, que no puede circular libremente, es algo ilegal. Bueno, no es que leyó un periódico y lo dio a conocer, no, ha tenido que recibir información interna del gobierno. Él no es ministro de hidrocarburos, pero igual se dio las atribuciones de ser vocero y dio a conocer esto. Y por eso no pasa nada. Yo creo que el gobierno ha quedado satisfecho con el desmentido del presidente de Yacimientos. Dice, con esto hemos cumplido. Si hay alguna sanción, decimos que es mentira. Y listo, y se lavan las manos. Pero el diésel ruso está en camino, no es una mentira, no es una fantasía. No sé si está en camino o arribó ya a Arica. Ahora no sé qué va a hacer Chile con eso, porque Chile no puede desembarcar diésel ilegal. Se va a armar un lío, la noticia no ha concluido. Sí, Amalia, con toda seguridad. ¿Quién te dice que salgan información, fotografías, videos del buque con el que ha trasladado el combustible? O sea, realmente sería escandaloso, otra vez en un lío internacional, con la encargada de negocios sentada en el despacho de la canciller Celinda Sosa. Se está metiendo en un lío de marca mayor. ¿Sí? Bueno, paso a otro lío menor en relación a lo que estábamos hablando, pero lío al fin. Oruro está completamente paralizado. Bloqueos en las 1000 esquinas. Es un lío de los vecinos contra el alcalde de Oruro, que ganó por unos votitos, se hizo de alcalde. Es el sobrino de Evo Morales, masista, y hay una movilización por problemas municipales, pero afectan a todo el país, ¿no? Oruro es la vía, es el centro de circulación hacia Potosí. No sé si también está bloqueada la ruta porque se hace un desvío, no se entra a la ciudad, pero se roza la ciudad para desviar hacia Cochabamba. Entonces hay un conflicto. Como ves, el bloqueo es el método privilegiado por todos los bolivianos para hacerse escuchar, un método que impuso el señor Evo Morales. Habrá que ver si esto tiene impacto en su presencia del alcalde de Oruro en una reunión que está prevista para temprano, para este martes. Pues, en realidad es un desayuno-trabajo que organizó la presidencia. Es una reunión entre el presidente Luis Arce y los 10 alcaldes más importantes del país. Hablamos de las 9 capitales más la ciudad del Alto. Quedaron convocados para este martes para hablar temas de gestión, así que no sabemos si
el alcalde de Oruro, logrará llegar a esta reunión acá en la ciudad de La Paz, porque además Oruro, Amalia, está dando muchas noticias relacionadas a este tipo de protestas. Hace unos meses hubo igual días de bloqueos con actos de violencia de por medio por el incremento de pasajes que querían llevar adelante los transportistas urbanos de la capital orureña. Se conoce de muchos actos de violencia, de inseguridad ciudadana en Oruro, hay poca inversión, realmente se ha vuelto un lugar conflictivo, pero además por presencia del contrabando, del narcotráfico, trata de personas. Realmente hay que ponerle más atención a Oruro desde el nivel central, desde los otros niveles subregionales, porque se está convirtiendo en un problema por este tipo de cosas que he mencionado. Muy bien, Cacho, creo que llegamos al punto final. Sí, pero sin antes hablar del tema de lo internacional, Amalia, hay una especie de respuesta bélica de parte de Ucrania a Rusia. Se han disparado aparentemente misiles de largo alcance sobre Crimea y Rusia ha respondido con bombardeos muy, muy duros contra el territorio ucraniano. Y Julian Assange, el fundador de Wikileaks, está viajando en este momento a las Islas Marianas, que están en el Pacífico, es territorio de Estados Unidos. Allí se va a declarar culpable y una vez que se declare culpable por unos delitos menores, va a ser liberado después de varios años, primero confinado o refugiado en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña y luego en una cárcel allá en el Reino Unido. Así que esta es una noticia que igual la están siguiendo todos los medios del mundo, cómo finalmente Julian Assange, y un acuerdo con la justicia estadounidense, logrará que recupere su libertad una década después. Sí, más de una década, 11 años, Nacho. Recordemos que Assange dirige el Wikileaks y que el Wikileaks publicó pero miles de documentos reservados del ejército y de la diplomacia internacional que habían sido sustraídos por un soldado, una persona de menor jerarquía, pero resulta que la diplomacia norteamericana dejó los candados digitales abiertos y el chico sacó todo. Este chico se volvió chica después, cuando fue detenido, y toda esa documentación llegó a manos de Julian Assange. Si hubiera llegado a las mías, yo también las hubiera publicado, Cacho, ¿no? Assange no robó nada. Le llegó esta información y en ejercicio de la libertad de prensa publicó. Se armó un lío internacional porque eran cartas internas de los embajadores sobre los gobiernos con ajos y cebollas. Se armó un lío. Y entonces Assange estaba en un lío por violación. En Inglaterra, Suecia lo acusó porque 2 suecas dijeron que habían sido violadas por Assange. Assange alegaba inocencia, consentimiento, eran adultas, pero Suecia quería llevarlo a Suecia, donde hay convenio de extradición, ¿no?, a Estados Unidos. Bueno, por el lío de Suecia se metió a la embajada del Ecuador, estaba Rafael Correa de presidente del Ecuador, y ahí estuvo 6 años. En medio de eso estalló el lío de Wikileaks y Estados Unidos lo acusó de haber publicado información secreta, de haber puesto en riesgo la seguridad de Estados Unidos, en una acusación muy grave, prácticamente traición a la patria, y entonces 5 años preso en Gran Bretaña para no ir preso a los Estados Unidos. Y ahora han llegado a un acuerdo y finalmente va a salir libre, lo cual me alegra muchísimo, muchísimo. Sí, es una especie de acto de reivindicación al ejercicio de la libertad de prensa. Como tú dices, solamente publicó lo que le llegó, obviamente verificó, contrastó
cruzó datos de la información que había recibido y la publicó, como ocurrió luego, Amalia, con otro tipo de casos, como te acordarás, los papeles de Panamá, o los Panama Papers, ¿no? Que fue también un esfuerzo de varios periodistas de varios países que recibieron información, cada uno trabajó en su propio país este tipo de información sobre paraísos fiscales, sobre negocios bajo la mesa de grandes empresarios, de grandes compañías, y entonces igual se publicó. Ahí no hubo el escándalo que se armó en torno a Julian Assange, porque eran varios periodistas de varios medios, de varios países, y entonces tuvo que de alguna manera seguirse con este tipo de información. Pero en el caso de Julian Assange era el solo, Wikileaks, que era esta especie de ONG que fundó hace varios años, le quisieron caer con todo, pero como tú dices, finalmente podrá recuperar su libertad en las próximas horas y seguramente irse a Australia, de donde es él, 52 años, es australiano, y seguramente volverá con su familia que lo está esperando, su esposa, sus hijos y su madre. Así es, así es. Y con eso cerramos esta edición, Cacho. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Y no se olviden, cuiden su plata. No hagan depósitos donde no corresponde. No se dejen engañar. Sean un tanto desconfiados. No regalen su plata. Un abrazo para todos y será hasta la próxima. Hasta mañana, Amalia. Todo mi cariño. Hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.